¿Quieres instalar skins en GTA San Andreas Android sin errores y sin dañar el juego? En este video te muestro el método correcto, paso a paso. Antes de empezar, voy a descargar este skin para empezar con el ejemplo. Y también voy a descargar este. Para saber qué tipo de personaje o NPC del juego podemos reemplazar, buscamos GTA Skin ID en el buscador de Google y después entramos a la página. Bien. Acá están los códigos ID y el nombre de los modelos de los personajes y NPC del juego. Todos estos son reemplazables. Yo por ejemplo voy a reemplazar este peatón, el cual se llama BMICR, lo reemplazaré por el primer skin que descargue. Y también voy a reemplazar el BMIST lo reemplazaré por el segundo skin que he descargado. Por cierto, recuerden que deben necesitar el explorador de archivos o el Zarchiver para descomprimir los paquetes comprimidos que traen los skins. Los pueden descargar aquí en la Play Store. Volviendo al proceso. Estoy acá dentro del Zarchiver. Descomprimiré los skins. Vale. Una vez ya descomprimidos, me dirigiré al explorador de archivos. Primero, voy a crear una carpeta. Yo la llamaré Skins Instalación. Acá adentro voy a crear otras dos carpetas, una con el nombre de modelo DFF para mover adentro los archivos de los modelos de los skins. Y acá la segunda carpeta con el nombre de texturas TXT, en las cuales voy a mover las texturas de los skins. Acá dentro de la carpeta texturas TXT crearé otra carpeta con el nombre WIT-Alpha, en las cuales moveré las texturas que no tengan fondo. Bien. Ahora nos dirigiremos primero a la app de TXT Tool para importar las texturas del primer skin que descargue. Ahora acá dentro de la misma app, voy a acceder dentro del archivo DFF para ver el nombre de las texturas. Bien. Dentro del archivo DFF está el nombre de las texturas que importamos. Ustedes pueden dejarlos así por defecto o modificar el nombre.
Yo por ejemplo voy a editar el nombre de las texturas para evitar ciertos errores de compatibilidad en las texturas de los skins a la hora de jugar. Voy a editar el nombre de esta textura. Vale. Una vez ya editado. Le damos en aceptar. Por cierto, deben copiar el nombre. Ya con el nombre copiado. Volvemos aquí al explorador de archivos. Y debemos editar el nombre de esta textura, y le pegamos el nombre que editamos hace rato en el TXT Tool. Eso es importante para que la textura funcione correctamente y el skin no quede en blanco. Bien. Ahora hacemos el mismo proceso hasta terminar de editar todas las texturas. Bien. Ahora ya podemos eliminar este archivo TXT que ya no nos sirve de nada. Ya que ya tenemos las texturas importadas.
Perfecto. Una vez ya completado. A este archivo lo voy a renombrar con el nombre de BMICR. Ahora seleccionamos estas texturas. Le oprimimos en cortar para poder moverlas. Nos vamos a la carpeta TXT instalación. Y entramos a la carpeta texturas TXT. Y aquí las pegamos. Ahora buscamos el archivo del skin. Lo seleccionamos. Nos vamos a la carpeta skins instalación. Nos metemos en modelos de FF y aquí lo pegamos. Esto nos servirá para instalar de manera correcta los skins más adelante y sepamos dónde están los archivos y las texturas. Para evitar confundirnos. Ahora con el segundo skin. Aplicamos el mismo proceso que hicimos con el primer skin. Ese proceso deben aplicarlo con todos los skins que vayan a instalar. Perfecto. Ahora vamos a iniciar primero con la instalación de los modelos de los skins. Nos debemos dirigir a esta app llamada GTA IMG Tool. Oprimimos aquí donde dice abrir IMG. Ahora tenemos que encontrar la carpeta que contiene los datos del juego. Los que tienen Android 9 para abajo, la carpeta com.rockstargames.gtasa estará aquí adentro en Android. Data. Acá la deben que buscar. Yo soy Android 13 por lo que no tengo acceso a esta carpeta. Tengo una versión del juego donde la carpeta com.rockstargames.gtasa la tengo en otra carpeta. Yo tengo esta carpeta llamada Android Unprotected. Los que tienen Android de versiones de 9 el proceso es similar como si tuvieran los datos del juego en la carpeta Android original. Entramos. Después entramos en Data. com.rockstargames.gtasa. Files. Texto. Buscamos el GTA 3.img, lo tocamos y lo abrimos. Oprimimos en los 3 puntos. Y aquí espichamos donde dice instalar con reemplazar. Ahora debemos buscar los modelos de los skins. Los tocamos y le damos en aceptar. Y listo. Los NPC que he decidido escoger ya están reemplazados. Ahora vamos con las texturas. Nos dirigimos a la app de TXT Tool. Tocamos la carpeta que estoy señalando con la flecha. Buscamos otra vez la carpeta com.rockstargames.gtasa. Entramos en Files. Texto. Entramos en la carpeta GTA 3. Tocamos el archivo GTA 3.txt y entramos. Tocamos en el signo de más. Tocamos en imágenes. Y ahora en Uitautalpa. Ahora buscamos las texturas de los skins. Las seleccionamos todas, después de seleccionamos esto. Avanzamos. Espichamos en exagerar. Abajo. Yo elegiré 512 para que las texturas tengan una calidad decente. Tocamos donde dice de acuerdo y listo. Ahí ya se estarían instalando. Para las texturas sin fondo aplicamos el mismo proceso. Acá la única diferencia es que tienen que tocar en Uitalpa. Y procedemos con la búsqueda y la instalación.
Bien. El modelo y las texturas de los skins ya están instalados. Van a necesitar un skin selector para jugar con los skins instalados. En el comentario fijado el Cleo del skin selector. Ahí ustedes solamente necesitarán descomprimir los archivos del mod y moverlos dentro de la carpeta que ejecuta sus mods Cleo. Bien, ahora sí pasemos con la demostración de los skins. Por cierto, debido a que he reemplazado 2 NPC del juego, estos estarán caminando por ahí en las calles. Los buscaré para mostrarles. Acá tenemos uno. Acá está el otro. Bueno chicos, eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado el video y les haya servido el tutorial. No olvides regalarme un like y suscribirte si quieres estar pendiente de los vídeos que subo. Yo me despido y nos vemos en un próximo video.